hablemos de una idea que está justo en el corazón de nuestra fe, el llamamiento de Dios. Es una doctrina que no solo le da forma a lo que creemos, sino que responde una pregunta fundamental. ¿Cómo es que llegamos a Dios? O mejor dicho, ¿cómo es que Él nos atrae hacia sí mismo? Antes de arrancar, un pequeño apunte. Lo que vamos a conversar aquí es una explicación de la novena doctrina fundamental de la fe. Si al terminar queda esa curiosidad por ir más a fondo, el documento completo, tal como lo define Sínode, que es la Iglesia, con todas sus referencias bíblicas, está disponible en nuestra web. El enlace, por supuesto, está en la descripción. Muy bien, vamos a meternos de lleno con una pregunta que, seguramente, más de una vez nos ha dado vueltas en la cabeza. En esta relación entre Dios y nosotros, la humanidad, ¿quién da el primer paso? ¿Es una decisión que nace enteramente de nosotros o hay algo más profundo sucediendo? Pues la Biblia nos da una respuesta que es no solo clara, sino que trae una paz increíble. Y esa respuesta es la doctrina del llamamiento de Dios. Esta enseñanza nos muestra que es Dios quien toma la iniciativa en la salvación, y esto se convierte en el ancla de nuestra seguridad. Para entenderla bien, vamos a verla en sus dos aspectos principales. Ok, vamos con el primer aspecto, el llamado general. Pensemos en esto como una gran invitación, una invitación universal que Dios le hace a toda la humanidad. Es, literalmente, una puerta abierta para todos, sin ninguna distinción. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto exactamente? Bueno, el llamado general es la proclamación del Evangelio que se oye. Es el mensaje que se predica desde un púlpito, que se lee en la Biblia, que se comparte de persona a persona. Es Dios usando su palabra y sus mensajeros, diciendo a todo el mundo, en todo lugar, arrepiéntanse y pongan su fe en Cristo para ser salvos. Y miren, esto no es una idea nueva, ¿eh? Está por toda la Escritura. La Gran Comisión en Mateo nos manda a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Marcos nos dice que prediquemos el Evangelio a toda criatura. En Hechos, vemos a Pablo declarando que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El mensaje es claro, ¿verdad? Es para todos. Y creo que no hay una forma más bella de ilustrarlo que este pasaje de Apocalipsis. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¡Wow! Esa es la esencia pura del llamado general. Una oferta sincera, gratuita y abierta para todo el que quiera venir. Claro, pero esto nos deja con una pregunta que es, bueno, es inevitable, ¿no? Si este llamado del Evangelio es para todo el mundo, ¿por qué no todos responden igual? ¿Por qué algunos creen y otros simplemente no lo hacen? Para responder esto, la Biblia nos muestra el segundo aspecto del llamado de Dios. Y es aquí donde la cosa se pone todavía más profunda. Porque además de ese llamado general que es externo, existe algo llamado el llamado eficaz, y este es interno, es la obra soberana y personalísima del Espíritu Santo en el corazón de una persona. Miren, este cuadro lo deja súper claro. Por un lado, el llamado general es universal, es externo, y sí, se puede resistir. Pero por otro lado, tenemos el llamado eficaz. Este es particular, es interno y, aquí está la clave, es irresistible. Siempre, siempre cumple su propósito de salvar. A ver, para que quede bien claro, el llamado eficaz es una obra del Espíritu Santo que sucede por dentro. Y no se trata de que Dios fuerce a nadie, para nada. Se trata de una transformación. El Espíritu ilumina la mente para que se entienda el Evangelio y renueva el corazón para que se desee, permitiendo que la persona abrace a Cristo, libre y voluntariamente. Pensemos en cómo funciona esto, paso a paso. Primero, el Espíritu ilumina la mente. De pronto, el Evangelio, que antes sonaba a locura, ahora tiene todo el sentido del mundo. Segundo, hace un trasplante de corazón espiritual. Quita ese corazón de piedra, duro e insensible a Dios, y pone uno de carne, que sí puede sentir su voz. Tercero, renueva la voluntad. Los deseos cambian, ahora se anhela a Cristo. Y finalmente, da la capacidad misma de creer y arrepentirse. Ahora, algo clave que hay que entender es que este llamado eficaz no es algo que ocurre por casualidad. La Biblia lo conecta directamente con el plan eterno de Dios. Hay un pasaje clave en Romanos que dice, a los que predestinó, a estos también llamó.
Esto nos enseña que hay un propósito divino y totalmente intencional detrás de cada persona que responde con fe. Y si hubiera una frase que encapsula todo esto, sería esta de Filipenses, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La salvación, desde ese primer chispazo de deseo hasta la acción final, es una obra de Dios en nosotros. Nuestra respuesta no nace de nosotros, es un fruto de su obra. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros en todo esto? Si Dios es quien inicia y quien hace eficaz el llamado, ¿cuál es el papel que jugamos? Bueno, la Biblia nos enseña que nuestra respuesta, la fe y el arrepentimiento, son en sí mismos regalos que nacen de su gracia. Cuando el llamado eficaz de Dios ocurre en alguien, la respuesta simplemente fluye, un arrepentimiento genuino y una fe que salva. Pero aquí está el punto clave. Incluso esa respuesta no es nuestra contribución al plan. Como dice la Escritura, la fe misma es un don de Dios. No es algo que producimos, sino algo que recibimos. Es el fruto del llamado de Dios en nosotros. Ok, ya vimos la teología. Muy interesante. Pero, ¿y esto para qué nos sirve hoy? ¿Por qué es tan importante esta doctrina para nosotros como la Iglesia de Cristo? Veamos su impacto práctico. Para Sínodo, que es la Iglesia, esto no es un concepto teórico en un libro. No, para nada. Es un pilar fundamental. Es una verdad que sostiene tanto la seguridad personal que tenemos en Cristo como el enfoque colectivo que tenemos en la misión que Él nos dio. Pensemos en lo que esto significa para el día a día. Nos da 4 cosas gigantes. Primero, certeza. Nuestra salvación no depende de qué tan fuerte nos agarremos de Dios, sino de lo fuerte que Él nos sostiene. Segundo, humildad. Nadie puede presumir de su salvación, porque es un regalo, de principio a fin. Tercero, confianza al evangelizar. Nuestro trabajo es proclamar el llamado general, confiando plenamente en que Dios se encargará del llamado eficaz. Y cuarto, unidad. Somos un pueblo súper diverso, pero nos une un solo llamado, del mismo Dios. Y esta imagen me encanta porque lo capta a la perfección. Somos personas de distintos orígenes, lugares, culturas, como estas formas diferentes, pero el llamado soberano de Dios nos junta, nos une y nos forma en un solo cuerpo que es la Iglesia, con Cristo como cabeza. Es una unidad que va más allá de cualquier diferencia humana. Así que la pregunta con la que nos quedamos no es tanto teológica, sino de vida. Sabiendo que hemos sido llamados de una manera tan poderosa, tan llena de gracia, ¿cómo cambia eso la forma en que vivimos cada día? ¿Cómo se camina siendo alguien que ha sido llamado de la oscuridad a su luz admirable? Entender este llamado es increíble, pero es solo el primer paso. Es uno de los eslabones de una cadena de verdad que define la fe de la Iglesia. Es una invitación a seguir explorando las demás doctrinas en esta serie para seguir creciendo, porque entender cómo fuimos llamados transforma por completo al ¿para qué vivimos?